Hola, muy buenas, aquí estamos en el sótano de las matemáticas. Vamos a continuar resolviendo nuestro examen de selectividad de ciencias sociales del año 2025 en Andalucía. Vamos ya con este bloque de estadística en el que teníamos dos ejercicios. Vamos a ir haciendo el primero, que es el ejercicio 6. En este ejercicio nos dicen que el tiempo de estudio semanal de los estudiantes andaluces, medido en horas, se distribuye según una ley normal de media desconocida y desviación típica 5. Lo que tenemos por ahora es una normal de media mu y desviación típica 5. Nos dicen que a partir de una muestra de 81 estudiantes, es decir, la n va a ser 81, se ha obtenido que el intervalo de confianza para la media, es decir, ese intervalo de confianza al 97%, es igual a 10,794 hasta el 13,206. Apartado A. Nos piden que obtengamos el tiempo medio de estudio de esa muestra, es decir, nos piden esa media. Pero la media muestral, la media que se considera ya al considerar nuestra n igual a 81. Esa media muestral es el punto medio de ese intervalo de confianza, es decir, tenemos que hacer 10,794 más 13,206 partido de 2. Ese es el punto medio de este intervalo que tenemos arriba. Si sumamos estas dos cosas, nos da 24 partido de 2, que es igual a 12. 12 horas, ya que estábamos en horas. Así que ya tenemos que nuestra media es igual a 12. Y ya tendríamos este apartado A. En el apartado B nos dicen que si se amplía el tamaño de la muestra, es decir, si n es mayor, razones y manteniendo el nivel de confianza, es decir, mismo nivel de confianza, se mantiene el 97%, y nos piden razonar si la amplitud del intervalo de confianza aumenta o disminuye. Pues vamos a ver, un intervalo de confianza viene dado de esta manera. Vamos a poner aquí la formulita y vamos a razonar sobre la marcha lo que pasaría aquí. Este es el intervalo de confianza. Entonces nos dicen que la n es mayor que antes. Si la n es mayor, ¿esto qué quiere decir? Que raíz de n también es mayor. ¿De acuerdo? Si tenemos eso, ahora tenemos que esa parte, la desviación típica partido por raíz de n, es menor. Como z de alfa medio es un número positivo, vamos a tener que z de alfa medios, por esto que vemos aquí, se hace menor al aumentar la n. Con lo cual, si le ponemos un menos, tenemos que esto se hace mayor. Esto es lo que necesitamos para ver la amplitud del intervalo. Como toda esta parte es menor, esto de aquí es menor. Entonces se achica ese intervalo de confianza por la derecha. Y al hacerse esto de la derecha mayor con el menos, esto es mayor. Con lo cual también se va achicando esa parte. Es decir, ¿qué tendríamos que decir aquí? Que la amplitud del intervalo disminuye. Y ya tendríamos hecho este apartado B. Vamos ahora con el C. En el apartado C nos dicen que si se desea reducir la amplitud del intervalo de confianza, razones si al mantener la n, es decir, la n se mantiene constante, ha de reducirse o aumentarse el nivel de confianza. Es decir, tenemos que ver cuándo se reduce la amplitud en función del nivel de confianza. El nivel de confianza, lo vamos a poner aquí, es proporcional a ese z de alfa medios. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que saber. Así que en nuestra formulita del intervalo de confianza la vamos a volver a poner para repasarlo.
Tenemos esto de aquí. Y ahora se quiere reducir esa amplitud. ¿Qué tendría que pasar con este nivel de confianza, el cual es proporcional a z de alfa medio? Pues vamos a verlo. Para que se reduzca, si miramos aquí a la derecha, esto tiene que ser menor. Y esto, en cambio, tiene que ser mayor. Si pasa eso, estamos en las mismas condiciones de antes. Que tanto esto como esto se reducía. Con lo cual, lo que tendríamos que poner es que a menos nivel de confianza, la amplitud del intervalo se reduce, que es lo que nos piden. Y ya lo tendríamos hecho. Es decir, todo esto gracias a que la amplitud es directamente proporcional a ese z de alfa medios. Y ya con esto tendríamos explicado el c, no habría que hacer más nada. Vamos ahora con el d. En el d nos dicen que si la media de la población, es decir, la media de la población es nuestra mu, que es 10,2. Si la media de la población es 10,2 horas, sabiendo que la media muestral es esta que vemos aquí, que es 12. Calcular el tamaño máximo de la muestra para obtener un intervalo de confianza que contenga esa media poblacional. Es decir, nos están pidiendo esa n de tamaño máximo. Vamos a poner en práctica esto. Lo primero que vamos a poner es nuestro intervalo de confianza. X media, sabemos que es 12, menos z de alfa medios. Tendríamos que conseguir ese z de alfa medio para el 97%. ¿Cómo se calculaba esto? Pues hacía 1 más 0,97 entre 2, lo cual es igual a 0,985. Y ahora es cuando buscamos en nuestra tablita, pero a la inversa. Es decir, buscamos en la tablita y nos damos cuenta que esa z que le corresponde a 0,985 a ese área es 2,17. Así que pondremos aquí 2,17 por nuestra desviación típica. Habíamos visto que era 5. Y pondremos aquí 5 y aquí raíz de n. Y ahora por el otro lado tenemos lo mismo pero con el signo más. Tenemos esto de aquí. Para que esté contenido ahí la media poblacional, ¿qué tiene que pasar? Pues esto de aquí, que 12 menos 2,17 por 5 partido de raíz de n sea menor o igual a esa media poblacional que es 10,2. Y menor o igual al otro extremo del intervalo. ¿Qué hacemos aquí? Pues vamos despejando en esta inecuación de 3 términos. Este 12 lo vamos a quitar de ahí. Vamos a restar 12 en los 3 términos de nuestra inecuación. Si restamos 12 vamos a tener menos 2,17 por 5 partido de raíz de n menor o igual a 10,2 menos 12. Y ahora restamos 12 en el otro lado. Se nos va el 12 y tenemos esto de aquí. Ese es el primer paso. Ahora, como tenemos lo mismo a la izquierda y a la derecha, con el signo cambiado, ¿esto qué significa? Esto significa que lo de en medio, en valor absoluto, es menor o igual a eso que vemos ahí ya con el signo más. Si tenéis dudas sobre este paso, recordad que este paso a la inversa sí sabéis hacerlo. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahora ponemos en práctica esto para despejar la n. Tenemos que esto de aquí va a ser menos 1,8, pero con valor absoluto se convierte en 1,8. Menor o igual a 2,17 por 5 partido de raíz de n. Si despejamos de ahí la n, en un primer paso vamos a tener raíz de n, que es menor o igual a 2,17 por 5 y partido de 1,8. Así que si hacemos, quitamos la raíz cuadrada, elevando al cuadrado lo de la derecha. Tenemos esto de aquí, podemos comprobar que esto es n menor o igual a ¿qué? A 6,028 al cuadrado, lo cual nos da 36,34. Como nos piden una n menor o igual a eso, la n es entera, así que esta n tiene que ser igual a 36. Es decir, ya lo ponemos con el igual y n igual a 36. Y ya tendríamos hecho este ejercicio.
Como vemos, un poquito raro, son cosas que no estamos tan acostumbrados, ese apartado B y ese apartado C. El último, pues bueno, era típico, aunque no era fácil del todo. Sobre todo ese paso intermedio que hemos visto con el valor absoluto. Vamos ahora con el segundo ejercicio, vamos a ver cuál de los dos era más viable hacer el examen. En este ejercicio nos dicen que los desajustes sobre el horario previsto de llegada de los trenes de alta velocidad medidos en minutos siguen una ley normal con media cero y desviación típica 2,2. Es decir, tenemos una normal de esta manera. En el apartado A nos piden calcular el porcentaje de trenes que tienen un desajuste máximo de 1 minuto, es decir, que llegan como mucho 1 minuto más tarde o como mucho 1 minuto antes. ¿Qué probabilidad tenemos que conseguir ahí? Pues esa es la probabilidad de x en valor absoluto menor o igual a 1. Eso recoge todos los trenes que tienen un desajuste como máximo de 1 minuto. ¿De acuerdo? ¿Cómo dividimos esto? Pues esto es el paso que vimos en el ejercicio anterior. Ese valor absoluto es menos 1 menor o igual a la x menor o igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tipificar. Si tipificamos en esos tres miembros, tenemos que restar la media y dividir por la desviación típica. Es decir, pondríamos menos 1 menos la media que es 0, partido de desviación típica, menor o igual. De esa manera ya conseguimos la z, que es lo que buscamos al tipificar. Y en el otro lado lo mismo. 1 menos 0 partido de 2,2. Esto de aquí es la probabilidad de menos 0,4545 menor o igual a la z menor o igual a 0,4545. ¿Cuál era la formulita? Pues sacamos esta probabilidad de aquí. Probabilidad de z menor o igual a 0,4545 menos la probabilidad de z, y ahora esta de aquí con esto cambiado de sentido. Es decir, z menor o igual a menos 0,4545. Vamos a seguir. Esta de la izquierda ya la tenemos como z menor o igual a un número positivo. Ahora tenemos que cambiar esta de aquí. Esa probabilidad, con las propiedades, podemos deducir que es la probabilidad de z mayor o igual a 0,4545. Ya casi lo tenemos. Vemos que a la derecha ya tenemos un número positivo, pero ahora tiene un mayor o igual. Para convertirlo en menor, deberíamos hacer 1 menos el complementario. Sería menor, pero da igual poner menor o igual, ya que en la normal es lo mismo. Y ya tendríamos esto de aquí. Si nos fijamos, aquí tenemos un menos y aquí otro menos, se convierte en más esa probabilidad. Es decir, tendríamos 2 por la probabilidad de z menor o igual a 0,4545 menos 1. Ya tendríamos esto de aquí. Esa probabilidad ya la podemos buscar en nuestra tablita. Si la buscamos en nuestra tablita, vemos que nos da 0,675, todo esto menos 1. Y todo esto pues, nos da 0,35. Es decir, ¿cuál es el porcentaje? Pues el porcentaje de trenes que tienen un desajuste máximo de 1 minuto va a ser del 35%. Ya que nos piden el porcentaje, no la probabilidad. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos el apartado A. Vamos ahora con el B. En este apartado B nos dan ya una muestra de 15 trenes con esos desajustes en minutos. ¿De acuerdo? Y en este apartado B1, lo vamos a llamar, nos piden calcular un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 96% para esa media poblacional, que es la mu. Nos piden más cosas, pero bueno, vamos a calcular primero este intervalo de confianza, que es lo que más tiempo va a ocupar de este apartado. Un intervalo de confianza, volvemos a poner aquí nuestra formulita, va a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? Así que vamos a calcular esas cosas. Lo primero que vemos ahí es esa media muestral. La media muestral es sumar todos esos datos que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Todos los datos de los 15 trenes que nos dan,
es decir, sería el sumatorio de esas xy, y todo partido de n. Si sumamos todos esos datos que vemos ahí, podéis comprobar que nos da 8, y la n es 15, ya que hay 15 trenes. Y esto de aquí nos va a dar 0,5333, vamos a dejarlo todo siempre con 4 decimales. ¿Qué calculamos ahora? Ese z de alfa medios. Z de alfa medios, ¿qué tenemos que hacer? 1 más nuestro nivel de confianza, que es 0,96 partido de 2. Esto nos va a dar 0,98. Buscamos ahora en nuestra tablita al revés. Y esa z va a ser de 2,05. Y ahora tenemos que calcular nuestra desviación típica, pero de la muestra de 15 trenes. Es decir, no podemos usar la desviación típica de 2,2 que teníamos ahí. La formulita para esta desviación típica de la muestra es raíz cuadrada de 1 entre n menos 1 por el sumatorio de esto que vemos aquí, al cuadrado. Entonces tenemos que hacer una tablita. Esto viene ya de cursos anteriores, de primero de bachillerato, incluso de cuarto de eso. Para esta tablita lo que teníamos que hacer es poner aquí las xy, es decir, la muestra, xy menos la media muestral, y aquí lo ponemos al cuadrado. Vamos a ver cómo haríamos las dos primeras y ya voy a poner el resultado. Lo que me interesa es el proceso, más que todos los cálculos. Con ver cómo hacemos las dos primeras filas ya vais a saber cómo se hace. Para la primera xy, la primera muestra de tren era 0. Así que si hacemos 0 menos, recordemos que nuestra x media era esto de aquí que lo habíamos calculado antes. Así que pondremos aquí 0,5333. Con lo cual esto es menos 0,5333 al cuadrado. Y podemos comprobar que esto nos da 0,2844. Y así con todas. Si seguimos con todas, vamos hasta la última xy, que es menos 5,4. Haríamos menos 5,4 menos nuestra media muestral. Y esto de aquí podemos comprobar que si la elevamos al cuadrado al final nos va a dar 35,1967. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todo lo de esta columnita. ¿De acuerdo? Si sumamos todo eso, al final podemos comprobar que nos da 106,114. Así que aquí, en nuestra fórmula, que tendríamos raíz cuadrada de 1 partido de n menos 1, la n, recordamos que era 15. 15 menos 1 es 14. Por el sumatorio de esa columna, que como vemos es 106,114. Y podemos comprobar que esto de aquí nos va a dar raíz de 7,58, lo cual es igual a 2,75. Y esa es la desviación típica que tenemos que usar en nuestra fórmula del intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Así que ya lo tenemos todo para nuestro intervalo de confianza. Ese intervalo va a ser x media, que es 0,5333, menos z de alfa medio para 0,96 es 2,05. Por nuestra desviación típica arriba, partido de la raíz de n, es decir, raíz de 15. Y ahora lo mismo, pero lo de la derecha con un signo más. Y ya tendríamos aquí nuestro intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Vamos ahora con lo siguiente que nos piden. Si leemos ahí, nos piden cuál es el error máximo que se comete en la estimación de esta media. El error máximo es esto de aquí. Esto y esto.
Así que ese error máximo va a ser igual a 2,05 por 2,75 partido de raíz de 15, lo cual es igual a 1,52. Lo siguiente que nos dicen es que si con este nivel de confianza y a partir de esos datos obtenidos se puede afirmar que un tren tenga un retraso de 2 minutos. Es decir, tenemos que ver si ese 2 está en este intervalo de confianza. El intervalo de confianza, si hacemos esos cálculos con la calculadora, podemos comprobar que nos da menos 0,987 hasta el 2,053. Como vemos, el 2 está contenido en ese intervalo de confianza, con lo cual podemos afirmar que un tren puede tener un retraso de 2 minutos. Y ya tendríamos contestado este apartado B1. No era difícil, pero sí es verdad que es largo sacar la tablita esa para calcular la desviación típica muestral. ¿De acuerdo? Vamos ya con el B2. En el B2 nos dicen que con un nivel de confianza del 98%, ¿cuántos trenes de alta velocidad, es decir, nos están pidiendo una N, deberían elegirse como mínimo para que la diferencia entre la media poblacional y su estimación muestral sea como máximo de 1,1 minutos? Es decir, nos están diciendo que el error sea menor o igual a 1,1. Y nos piden esa N y nos dan el nivel de confianza. El error es igual a Z por la desviación típica a partir de raíz de N, que era esto que teníamos aquí, que habíamos visto, habíamos recuadrado. Tenemos que sacar primero nuestra Z a partir del nivel de confianza de 98%. Esto es 1 más 0,98 partido de 2, que esto nos da 0,99. Buscamos en nuestra tablita la inversa y podemos comprobar que esto es 2,33. ¿Qué nos quedaría por calcular? Esa desviación típica. En este caso no estamos trabajando ya con la muestra esa, estamos trabajando ya con nuestra normal, con lo cual si cogemos esa desviación típica que nos daban al principio, que era 2,2, y ya a partir de ahí estamos sacando nosotros la muestra, en este caso el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Ponemos en práctica esa formulita que tenemos aquí. El error que nos dicen que sea 1,1 igual a la Z, que es 2,33, por la desviación típica 2,2 y raíz de N. Y tenemos que despejar de ahí raíz de N. Si la pasamos para la izquierda podemos comprobar que el 1,1 pasa dividiendo. Con lo cual la N va a ser lo de la derecha al cuadrado. Es decir, con calculadora podemos ver que esta N es 22. Y eso es lo que nos piden en este apartado B2. Ya hemos hecho el examen entero. Acabamos de completar el último bloque. Hemos visto que era raro. No era el típico ejercicio que nos pregunta las típicas cosas. Había que deducir un par de cositas. Y en cuanto a este último ejercicio, pues bueno, yo creo que es hasta un poquito más fácil que el primero, pero es más largo. Al hacer la tablita nos damos cuenta que tenemos que hacer muchos cálculos y tenemos que llegar a este ejercicio, como el último del examen, con mínimo unos 15 minutillos para poder hacerlo. ¿Cuál hubiese hecho yo? Pues quizás el primero. Pero tampoco tengo tan claro cuál de los dos en este bloque. Así que bueno, este ha sido el examen. En los próximos vídeos vamos a ir resolviendo ya exámenes de selectividad, pero de otras comunidades, ¿de acuerdo? Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.